Hola jóvenes, les grabé este video para retroalimentar la primera guía de racionales que hicieron. La verdad quería comentarles que en los primeros 7 meses no tuvieron mayores problemas. Veo que la mayoría sabe identificar muy bien los números racionales, representar los decimales como fracción y viceversa. Así que en los primeros ítems sus respuestas estaban bastante buenas. Comparar fracciones también saben, comparar números racionales en general, determinar cuál es mayor, cuál es menor. eh, Indicar en que qué números enteros se encuentra algún número, también lo desarrollaron súper bien. La parte de operatoria también bien desarrollada, lo llevamos desarrollando desde años anteriores. Recuerden siempre la prioridad en que se debe desarrollar la operatoria combinada. Acuérdense del papamudas, una estrategia para recordar, siempre paréntesis, potencias, multiplicación, división, adición, sustracción. Ese es el orden. Y ir bien lento, mejor seguro que pecar de apurado. En el último ítem, que era de problemas, aquí hubieron ciertas dificultades jóvenes y algunos compañeros no fueron capaces de desarrollarlo. Así que aquí vamos a detenernos un poco y vamos a explicarle cómo se desarrolla cada problema. El primer problema, jóvenes, tenía varias preguntas. La estrategia que les sugiero yo es que a medida que vayan leyéndolo, vayan identificando bien la información, destacándola, escribiéndola por separado para responder con esa información las siguientes preguntas. Me dicen, para tapizar un sillón necesito 2,25 metros de género. Anoto esa información al lado. Y para hacer las cortinas de una ventana necesito 1,5 metros de género. En la pregunta A me dicen, ¿cuánto género necesito para tapizar 3 sillones iguales? Entonces, para la pregunta A, yo sé que para tapizar un sillón necesito 2,25 metros de género. Entonces, si quiero saber cuánto necesito para tapizar 3, debo multiplicar esa cantidad por 3. 2,25 por 3. ¿Cómo se multiplican dos números cuando uno es entero y el otro es decimal? Lo primero que debo hacer es considerar cuántos números decimales tengo en total entre estos dos números. Tengo dos. Debo recordar eso. Ahora desarrollo la multiplicación tal cual como se hace con números enteros. 3 por 5 me da 15, 3 por 2 me da 6, más la reserva 7, y 3 por 2 me da 6. Ahora, recuerdo, ¿cuántos decimales habían en total entre los dos números que estoy multiplicando? Dos decimales. Así que debo verificar que el resultado tenga la misma cantidad de números decimales. Así que la coma debe estar acá. El resultado debe estar con la unidad inicial que estábamos considerando, que es metros. Esa es la cantidad que necesito para realizar 3 sillones. Si quiero responder la pregunta B, que es similar, de hecho es lo mismo, pero solo para el caso de cortinas. Para una cortina necesito 1,5 metros. ¿Cuánto necesito para 3 cortinas? Multiplico esto por 3. Lo desarrollo igual que antes. 3 por 5 me da 15. La reserva, 3 por 1 3, más 1, la reserva 4. Hay un decimal entre los dos números, así que el resultado debe tener un decimal. Y como la unidad que estamos trabajando es metros, la ingresamos ahí. Para hacer 3 cortinas, perdón, necesito 4,5 metros. Centrémonos ahora en la pregunta C. Me dicen, si el metro de género para los sillones vale 7.500 el metro, ¿cuánto dinero se necesita gastar en género para 3 sillones? Fíjense que acá me dan nueva información, así que debo ingresarla en la información que ya tenía agregada, ¿sí? Veámoslo en la pizarra mejor. Entonces, el precio de un metro de género para sillones es de 7.500. Voy a ordenar los datos en una tabla, joven. Por un lado la variable metros y por otro lado la variable precio. Ya sé la primera información, que para un metro necesito 7.500 pesos. En la pregunta me dicen cuánto necesito, cuánto precio, esa va a ser mi incógnita, para 3 sillones. Y ya había calculado antes
que para 3 sillones necesito 6,75 metros. Estas variables, jóvenes, el metro y el precio, están relacionadas proporcionalmente. ¿Qué quiere decir eso? En este caso es una proporción directa, que si una aumenta, la otra variable también va a aumentar. Si una disminuye, también va a disminuir la otra variable. Y además su producto cruzado siempre va a ser igual. ¿Qué quiere decir eso? Que en este caso particular, 6,75 por 7500 va a ser lo mismo que x por 1. Escribo eso matemáticamente. 6,75 por 7500 debe darme lo mismo que 1 por x. ¿Sí? Desarrollo esto. Fíjense que acá el 7500 yo lo puedo escribir como 75%. 6,75 por 75%. Y a la derecha 1 por x me da x. Yo puedo multiplicar el 6,75 por 100. Recuerden el efecto de multiplicar una potencia de 100 por un número decimal. Va moviendo la coma. Entonces, si multiplico esos dos números, me va a dar, como son dos ceros, va a correr la coma dos veces, 675, y eso lo multiplico por 75. Eso tiene que darme x. Y al multiplicar esto, me va a dar 50.625. Recordemos que esto era el precio que necesitaba para 6,75 metros de género, que es lo que se necesita para 3 sillones. ¿Sí? La pregunta D es muy similar, ¿ya? Solo que cambian el dato del valor por metro de género para hacer cortinas. Pero la estrategia para resolverlo es esta, joven. Vamos ahora con la pregunta E. Dice lo siguiente. Un ciclista recorre el primer día 2/7 de la distancia, el segundo día 1/8 y el tercero 3/14. ¿Qué fracción de distancia lleva recorrido? Tal como el problema anterior, jóvenes, lo primero que debo hacer es extraer la información y anotarla. Veámoslo en la pizarra. Entonces, primer día recorrimos 2/7 del total, segundo día 1/8 del total y tercer día 3/14 del total. Yo, jóvenes, para comparar estas distancias que están expresadas en fracciones, necesito tener una misma referencia para todas. En este caso, no puedo comparar a priori si 2/7 es mayor que 1/8, si es menor, porque estoy dividiendo el total, en ese caso en 7, en el segundo día en 8 y en el tercer día en 14. Así que debo dividir el total de la distancia en una misma referencia para todos. ¿Cuál debe ser esa referencia? El mínimo común múltiplo entre los denominadores que hay acá, 7, 8 y 14. Y ese mínimo común múltiplo, en este caso, veo el número más grande, es 14. 14 no es múltiplo ni de 8 ni de 7. De 7 sí, pero de 8 no, así que no me sirve. Pruebo con el que viene, 28. Sí es múltiplo de 7, pero no es múltiplo de 8. ¿Sí? El que viene después, 14, 28, después viene 42. 42. Sí es múltiplo de 7 y sí es múltiplo de 8. Entonces el mínimo común múltiplo entre 7, 8 y 14 es 42. Ahora, debo representar estas fracciones con denominador 42. ¿Cómo hago eso? Debo amplificar las fracciones. Expresar la misma cantidad, pero con distintos números. Recuerden que para amplificar una fracción debo multiplicar por lo mismo. Al numerador, el mismo número, al numerador y al denominador. En el primer día, 2/7. Quiero que el denominador sea 42, así que debo amplificar el 7 por el 8. Y como estoy amplificando la fracción,
debo multiplicar arriba y abajo. 8 por 2 me da 16, dividido en 42. El segundo día, debo amplificar para llegar a 42 en el denominador, así que 8 por 7 me da 42. Pero como amplifico, multiplico arriba y abajo. 7 por 1 es 7, 8 por 7, 42. El tercer día vamos a hacer 3 catorceavos. Debo amplificar por cuánto para llegar a 42 en el denominador, por 3. Amplifico, multiplico arriba y abajo. 3 por 3, 9, 14 por 3, 42. Ahora sí puedo comparar las cantidades, jóvenes, ya que están expresadas bajo el mismo denominador. El primer día anduve 16 del 42 del total, el segundo día 7, 42 avos del total, y el tercer día 9, 42 avos del total. Entonces, en total, ¿cuánto anduve del total? Tengo que sumarlos, ¿sí? Sumo y los sumo. Al sumar estas fracciones, como tienen igual denominador, se conserva el denominador. Y arriba debo sumar los numeradores. 16 más 7 más 9. ¿Sí? 16 más 7 son 23. Y 23 más 9 son 32. Los días recorridos entonces en los 3 días es 32, 42 avos. Recuerden que siempre que yo pueda simplificar, debo hacerlo, para que mi resultado siempre sea lo más general posible. En este caso puedo simplificar por 2 ambos números, el numerador y el denominador. Arriba me quedaría 16 y abajo me quedaría 21. En total he avanzado en los 3 días 16 y 21 avos del total de distancia. Analicemos ahora la pregunta F, el problema F. Me dicen, un coche tiene que recorrer una distancia de 300 kilómetros en 3 horas. La primera hora recorre 3 novenos de la distancia, la segunda 5 décimos y la última 2 doceavos. ¿Cuántos kilómetros recorrió cada hora? Este problema se parece mucho al anterior, jóvenes, solo que ahora nos dicen cuánto es el total. ¿Cuál es la distancia? Nos dicen que es 300 kilómetros. Entonces, el primer paso, ¿cuál es? Extraer la información, anotarla. Veámoslo en la pizarra. Ya, debo recorrer 300 kilómetros en 3 horas. Es la primera información que me dan. Me dicen que en la primera hora debo recorrer 3 novenos del total. En la segunda hora, 5 décimos. Y en la tercera hora, 2 doceavos. Hay algo que no escribí acá, y quiero que lo vean bien. Escribí 3 novenos, 5 décimos y 2 doceavos, pero cuando dije del total, no indiqué cuál es el total, no lo relacioné con ninguna operación acá. Esto deben tenerlo claro. Siempre que yo hablo de una parte de un total, si lo quiero calcular, se debe operar de la siguiente manera. La parte que estoy considerando, el conectivo de, siempre simbolícenlo bajo una multiplicación. Por ejemplo, si yo voy a hablar 3 novenos del total, que en este caso son 300 kilómetros, la operación que me va a permitir calcular eso es 3 novenos por multiplico el total, que es 300 kilómetros, en este caso. Entonces, la primera hora, 3 novenos del total, la segunda hora, 5 décimos del total, que es 300, la tercera hora, 2 doceavos del total, que es 300. ¿Cómo se multiplica una fracción por un número entero? Debo expresar ambas cantidades como fracciones. Y ojo, que además acá puedo hacer una simplificación de las fracciones. Por ejemplo, la primera 3 novenos lo puedo dividir en 3, ambas cantidades.
el 3 de arriba me queda 1, y el 9, si lo divido en 3, me va a dar 3, por 300. Lo quiero expresar como fracción, por lo 300 dividido en 1. 5 décimos, la segunda ahora veamos ahora. 5 décimos lo simplifico por 5, me va a quedar 1/2 por 300, lo expreso como fracción, lo divido en 1. 2 doceavos lo simplifico, perdón, en 2, me va a quedar 1 dividido en 6 por 300 como fracción dividida en 1. Y ahora, para multiplicar fracción, recuerden que se multiplican numerador con numerador, denominador con denominador. Se multiplica hacia el lado. Y además se puede simplificar numerador con denominador siempre, o se puede simplificar cruzado. Entonces, en este caso, puedo simplificar en la primera hora este 3 y este 300. El 3 si simplifico en 3, 3 en 3 me cabe una vez, y en 300 me cabe 100 veces. Así que multiplico ahora los números que me quedaron, 1 por 100, 100, y abajo no tengo, tengo solo unos, así que me va a quedar 1, no hay necesidad de escribirlo. Recuerden que el total era 300 kilómetros, no lo ingresé acá, pero para la conclusión sí debo ingresar 100 kilómetros. En la segunda hora llegué a que en el fondo estoy calculando un medio del total. En medio de 300 simplifico. En este caso puedo simplificar por 2. El 2 y este número 300 partes. 2 en 2 me cabe una vez, y en 300 me cabe 150 veces. Multiplico hacia el lado, 1 por 150 me da 150. Abajo me queda 1 por 1, 1, no hay necesidad de escribirlo. Kilómetros es la unidad que estamos considerando. Y en la tercera hora tengo un sexto del total, de 300 kilómetros. Simplifico nuevamente, cruzado. Por 6, el 300 se puede simplificar por 6, así que 6 en 6 me cabe una vez, y 6 en 300 me cabe 6 por 50 me da 300. Así que multiplico hacia el lado y me va a quedar 1 por 50, 50. Abajo 1 por 1, así que no lo incluyo como denominador. Y la unidad es kilómetros. ¿Qué puedo concluir ahora? De acuerdo a toda la verdadera que he desarrollado, en la primera hora recorrí 100 kilómetros, en la segunda hora 150 kilómetros, y en la tercera hora 50 kilómetros. ¿Qué es lo importante de este ejercicio, jóvenes? Siempre recuerden, si quiero hablar de la parte de un total, siempre esa parte, expresada en fracción, en decimal, como sea, debo multiplicarlo por el total. Y ahí voy a llegar al cálculo solicitado. Ya, sigamos con la pregunta, el último problema, que era el problema G. Me dicen, Raúl se gasta 2/5 de su paga en el cine y 1/4 en la compra de una revista. ¿Qué fracción de su dinero se ha gastado? Es muy similar a lo anteriores, jóvenes. Es comparar partes de un total, tal como lo hemos desarrollado en los ejercicios anteriores. Lo primero que deben hacer al enfrentar un problema es extraer información. Así que vamos a la pizarra a anotar la información que nos entrega este problema. Entonces, me dicen, Raúl gasta en cine 2/5 del total de su paga, y en revista 1/4 del total. ¿Qué fracción de su dinero ha gastado? Ya, como ha hecho dos gastos, debo compararlos. Tal y como en el problema E, no tengo la misma referencia en denominadores. Así que para que haya una referencia en común, lo que debo hacer es igualar los denominadores mediante el mínimo común entre 5 y 4. Esto es más fácil de calcular, es 20, así que debo amplificar ambas fracciones hasta que los denominadores sean 20. La primera fracción debo amplificar por 4, ya que 5 por 4 es 20.
Como estoy simplificando, multiplico el numerador y el denominador por 4. 2 por 4 me da 8 y abajo me da 20. En la revista un cuarto. Y el 4 debo amplificarlo por 5 para llegar a 20. Pero amplificar implica multiplicar el numerador y el denominador. 1 por 5 me da 5 y abajo 4 por 5 me da 20. En cine he gastado 8 veinteavos del total y en la revista 5 veinteavos del total. Así que si mi total de plata, de paga, la divido en 20, sé en total cuánto he gastado. Primero gasté 8 veinteavos, luego gasté 5 veinteavos. Así que si lo sumo, en total voy a haber gastado, mantengo el denominador y sumo los numeradores. 8 más 5 me da 3. 13 veinteavos del total. ¿Sí? No sé cuánto es el total, lo único que puedo garantizar es que gasté 13 veinteavos